Vamos a trabajar un tema muy interesante hoy, es el tema de la música creada con AI o IA o inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque surgen muchísimas inquietudes. Todo lo creado con inteligencia artificial hoy tiene demasiadas preguntas, más que respuestas. Lo cierto es que si tuviera que responder de manera general diría que todo lo que no sea creado por una mente o por un humano no estaría sujeto a derechos de autor. Y hoy encontramos programas para generar música con inteligencia artificial. Y el más tal vez popular de todos es Suno, S-U-N-O, si de pronto no lo conocen. De hecho, nosotros y en mi canal han visto que he hecho un listado de música creada con inteligencia artificial. Quienes no saben, nosotros también estudiamos bastante la inteligencia artificial hace años y la adoptamos como parte de la vida misma porque no hay de otra, y de la vida profesional, porque quien no sepa hoy utilizar la inteligencia artificial todos los días va quedando más obsoleto y hasta luego, eso pasaría. Y los abogados, como yo siempre lo he dicho, el derecho es como la moda, si no te actualizas pasas de moda, básicamente es eso. Entonces vamos a hacer un análisis, este es exhaustivo, ya lo van a ver, vamos a dejar los capítulos para que ustedes los puedan repasar o saltear, porque la verdad es un estudio bastante intenso, entonces va a ser un poquito demorado, pero va a ser sustancioso y tal vez muchos van a quedar con las respuestas que estaban buscando. Así que vamos a lo primero, legislación y regulaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos la normativa vigente exige la intervención de una persona humana. Yo ya hice un video hablando de esa decisión de Estados Unidos hace un tiempecito. Entonces, para que una obra sea protegida por copyright, entonces tiene que ser hecha por una persona humana o una intervención humana. El título 17, voy a ir leyendo el estudio. El título 17 del Código de Estados Unidos, Ley de Copyright, no reconoce a las máquinas como autoras y en consecuencia las creaciones generadas íntegramente por IA no pueden beneficiarse de protección jurídica, pues la legislación solo ampara obras originales de seres humanos. Ratifiquemos ahí, seres humanos. ¿Y hay pronunciamientos? Sí, pronunciamientos de la Oficina de Copyright USCO, aquí la estoy leyendo. La USCO ha reiterado ese principio en varias ocasiones, por ejemplo en 2023, que es el video del que yo ya les hice uno hace un tiempo. Emitió una guía sobre el registro de obras con IA, aclarando que si una IA genera contenido por sí sola, dicho material no es registrable. Entonces usted le pone un prompt, quienes no saben, prompt es como unas instrucciones, sale una canción, usted no puede decir, es que voy a ir a registrar esta canción hecha con inteligencia artificial por el mero hecho que yo fui el que le di las instrucciones. Tiene sentido, pero por el momento no se encuentra protegido. Eso es lo que le está diciendo aquí. Solo se protege que resulte de una aportación humana creativa y significativa, como cuando el autor selecciona, edita o arregla el material producido por la IA. Esto lo dice aquí el Instituto Autor.org. De hecho, también sigamos, en enero de 2025 la USCO aceptó por primera vez el registro de una imagen generada con IA, y esta es imagen, tras considerar la existencia de intervención humana en el proceso de creación. Entonces usted dice, pero si yo le doy el prompt, yo no estoy interviniendo como humano, ¿sí? Tras considerar la existencia de intervención humana en el proceso de creación, y en ese caso el solicitante demostró haber aplicado decisiones creativas en la selección y disposición de elementos generados por la IA, por lo que la obra final sí refleja autoría humana. La protección concedida fue limitada y no se extiende a las porciones generadas automáticamente por la IA, solo el resultado final donde hubo curaduría humana, o sea, donde hubo efectivamente esa intervención humana. Y volvemos a preguntarnos, ¿y si yo le doy la canción que él genera, si yo la escribí, entonces esa parte se protege? En principio diríamos que sí, pero no está claro. ¿Por qué? Porque usted da un prompt, sale la canción, donde usted hizo esa producción, es lo que parece ser, ¿cierto? Distinto es que usted en un editor profesional, usted llega y hace la canción o la modifica o le hace arreglos, yo qué sé. Pero seguimos en lo mismo. Básicamente, la inteligencia artificial hace casi el 100% de la música, o de la canción, o de la música y la canción. Entonces, ahí es donde está el tema.
Lo que estoy diciendo y lo que estoy leyendo y la investigación lo que va a ir revelando es que no está tan claro y parece ser que sí hay intervención de humanos, hay una excepción, pero en la generalidad no. Sigamos, miramos. Precedentes judiciales. Un caso emblemático es Thaler versus Copyright Office. THLER versus Copyright Office. En 2023, un tribunal de Estados Unidos respaldó la decisión de la USCO de rechazar el registro de una imagen creada 100% por IA. Esto es un caso famoso que ustedes lo escucharon, afirmando que una obra sin autor humano no puede recibir copyright. Y esto reforzó el estándar de que únicamente obras con intervención creativa de personas físicas son protegibles por derechos de autor en Estados Unidos. De manera similar, casos previos como el famoso selfie del mono, donde una foto tomada por un animal fue declarada sin protección, han cimentado la idea de que la autoría requiere que sea un humano. Iniciativas legislativas recientes, aunque aún no hay leyes específicas sobre la IA y la copyright, el Congreso de Estados Unidos ha visto propuestas relacionadas. Por ejemplo, en 2024 se presentó la Ley de Transparencia y Responsabilidad de Redes de IA, TRAIN Act, TRAINACT, para obligar a desarrolladores de IA a revelar qué obras protegidas utilizaron para entrenar modelos. También se propuso la generación AI o Inteligencia Artificial Copyright Disclosure Act of 2024, orientada a exigir transparencia sobre el material con copyright usado en el entrenamiento de IA. Estas iniciativas buscan proteger a los autores originales frente al uso no autorizado de sus obras en sistemas generativos, más que otorgar derechos de autor a la IA. En suma, Estados Unidos mantiene el criterio de autoría humana como indispensable. Obras musicales creadas exclusivamente por IA quedarían fuera del paraguas del copyright, famoso copyright, y solo serán registrables si detrás hay un autor humano que haya aportado originalidad en el proceso creativo. Un simple prompt, entonces, lo que hemos venido hablando, una instrucción, no es suficiente para reclamar derechos, dice la propia USCO, así que lo que íbamos analizando, vuelvo y les digo, usted parece ser que humano está interviniendo porque es quien le da la instrucción, el prompt, pero finalmente no es el producto como tal hecho por humano. Eso es lo que dice la USCO y enfatiza que pedirle a un algoritmo que genere una canción no otorga al solicitante la capacidad de registrarla. Vuelvo y leo eso. La USCO enfatiza que pedirle a un algoritmo que genere una canción no otorga al solicitante la capacidad de registrarla. Entonces, si nosotros tenemos allá un listado creado con música como el que yo les he propuesto, sí, es hecho por nosotros, tiene un prompt en realidad, pero en sí pasó por una inteligencia artificial que fue la que finalmente generó ese producto que es en realidad una canción con música, ¿sí? Dice aquí, además, ampliar la protección a expresiones determinadas por máquinas, advierte la oficina, socavaría el fundamento mismo del derecho de autor. Derecho de autor igual humano. Si estuvieras en Colombia, legislación y regulaciones en Colombia el marco legal también requiere la intervención humana para la protección de una obra. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, autoridad colombiana en la materia, ha sido explícita. Las obras generadas exclusivamente por IA no se consideran creaciones protegidas y no pueden registrarse, ya que la ley exige intervención humana en el proceso creativo. Y volvemos a decir, no hay proceso creativo cuando yo mismo creo la canción, bien a través de inteligencia artificial, la letra de la canción, y además con inteligencia artificial se crea la música, el sonido. Pero resulta que no hubiera sido ese sonido si yo no le doy exclusivamente ese prompt en especial. ¿Hay creación humana? ¿Habría pasado por creación humana? Para mí sí, pero no es lo que uno diga. En materia legal no es lo que uno diga, es la posición de la ley o de los órganos competentes, judiciales o administrativos en este caso. Entonces, ¿qué más dice por allí la DNDA, Derecho Nacional de Derechos de Autor, Dirección Nacional de Derechos de Autor? Este principio se ha aplicado entonces en la práctica mediante resoluciones y pronunciamientos. Vamos a verlos. Denegación de registros a obras 100% IA. Por ejemplo, en marzo de 2023 la DNDA negó el registro de varias supuestas obras artísticas cuyos solicitantes admitieron que provenían íntegramente de una IA. Bueno. Igualmente, en mayo de 2023 se rechazó el registro de un texto literario generado por IA. ¿Cuánta gente está creando textos
a través de IA, muchos, y los venden en Amazon, en Hotmart. Estas resoluciones confirman que sin creatividad humana no hay autor conforme a la ley colombiana, que al igual que muchas legislaciones de la región define el autor como una persona natural creadora. Y hay pronunciamientos orientadores. En enero de 2024 la DNDA, esto es Colombia, emitió un documento de preguntas y respuestas sobre IA y derecho de autor. Y allí se aclaró que si una persona solo ingresa un prompt, lo que yo les digo, y la IA genera la obra sin más aportes, no procede el registro. En cambio, si la persona realiza modificaciones o contribuciones creativas sobre el resultado de la IA, por ejemplo, ajustando las melodías, lo que les digo yo, cogiendo un editor y ya mejorando, cambiándole, poniendo su propio estilo y añadiendo letras originales entre comillas, porque también las letras se puede también trabajar a través de prompts y salir a partir de la IA. Entonces que allí sí podría registrarse la obra resultante, reconociendo la parte creada por el humano. Aún en ese caso la DNDA sugiere mencionar la parte creada por el humano y en la solicitud debe explicarse esto y cuál es la parte obtenida con la ayuda de la IA. De todas maneras, me parece difícil que primero la DNDA pueda descubrir exactamente qué parte hizo el humano y qué parte hizo la inteligencia artificial, porque, como les digo, es una serie de prompts que finalmente usted va personalizando y él va llegando al punto en que usted quiere y finalmente es como si usted estuviera, ¿qué está reemplazando? Lo que usted en realidad estaría escribiendo. Además, usted cuando le dice cambiar con unos nuevos prompts, está cambiando y está haciendo su aporte humano, ¿no? Eso es lo que podría discutirse. En resumen, cabe señalar que actualmente no existe un campo formal en el formulario para nombrar a la IA como coautora, reafirmando que la autoría debe atribuirse a la persona que realizó los aportes creativos. En resumen, Colombia se alinea con el criterio internacional y el que vimos ya de Estados Unidos. El elemento humano es esencial para que surja protección por el derecho de autor. Cualquier pieza musical generada completamente por algoritmos, dice ahí, queda en principio fuera del régimen de derechos de autor, al carecer del autor humano en sí. Si hay colaboración hombre-máquina, solo la contribución humana original sería protegible. Volvemos a lo mismo, como está en Estados Unidos, es el mismo criterio en Colombia entonces sobre la protección de obras creadas con IA, y en este caso música. Una anotación: Colombia no ha promulgado aún normas específicas sobre la IA y propiedad intelectual. Aplica la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 que implican autoría humana. Sin embargo, la DNDA está atenta a la evolución tecnológica, participando en debates internacionales y emitiendo lineamientos locales para orientar a los creadores. Es que no se sabe cómo va a terminar la inteligencia artificial, pero también es un consenso humano entre las personas que crean la inteligencia artificial, quienes la usan y quienes legislan al respecto. Vámonos a la perspectiva internacional, OMPI o la OMPI, Unión Europea y otros. A nivel internacional, entonces, no existe por ahora un tratado o regulación unificada que resuelva la cuestión de los derechos de autor sobre obras de IA. Sin embargo, tanto organismos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI o OMPI, como legisladores en la Unión Europea y otros países han estudiado el tema, generalmente concluyendo que la creatividad humana sigue siendo requisito central para la protección de los derechos de autor. Si usted, cuando vea este video, encuentra una información nueva, una información que complemente, aclare, precise, además de esta investigación, bienvenido sea. Y vamos a adentrar un poquito más en la Unión Europea. La UE, mediante directivas y comunicaciones, mantiene que la dirección humana es indispensable, o de la creación humana es indispensable para la protección de derechos de autor. La Directiva Europea de Derechos de Autor 2019 no aborda explícitamente la IA, pero doctrinalmente la noción de obra en Europa implica una creación intelectual propia del autor, es decir, con originalidad derivada de la personalidad humana. En 2020, el Parlamento Europeo publicó un informe sobre propiedad intelectual e IA que confirmó que el marco legal vigente se basa en la creación humana como elemento central. Seguimos la misma línea. No hay aún jurisprudencia europea específica sobre música generada con IA, pero organismos como la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, EUIPO, han expresado que una obra creada exclusivamente por inteligencia artificial no encaja en la protección tradicional, al no haber una aportación creativa humana identificable. En síntesis, entonces, en Europa las obras totalmente autónomas de IA quedan fuera del derecho de autor.
salvo que medie participación humana directa y creativa. Un ejemplo comparativo: la legislación de España estipula claramente que solo una persona física puede ser autora. Esto dice nuestra investigación a la fecha, citando en su ley de propiedad intelectual que se considera autora la persona natural que crea la obra. Esto excluye a entes de IA. Una composición musical generada por un software sin que una persona diseñe parámetros o edite el resultado no tendrá protección legal como obra original en España. Este enfoque español refleja el de la mayoría de países de la Unión Europea y el de Colombia y el de Estados Unidos. La OMPI y foros internacionales, la OMPI ha conducido desde 2019 la Convención sobre PI IA, reuniendo entonces Estados miembros para discutir si se requieren cambios a nivel global. Hasta la fecha no hay acuerdos vinculantes, la posición prevalente es cautelosa. Varios países opinan que no se debe reconocer a la IA como autora, aunque se exploran alternativas como derechos conexos o protección sui generis para ciertos casos. ¿Sí? Organismos como la UNESCO también han abordado el tema desde la ética, subrayando la necesidad de mantener a los seres humanos en el centro de la creatividad. No obstante, por ahora rige el Convenio de Berna, que protege obras de autores humanos. Y ningún instrumento internacional ha extendido explícitamente la autoría a las máquinas, porque eso es lo otro. Tampoco podríamos decir, entonces es la máquina es a la que hay que atribuirle el derecho de autor. Y la respuesta es no, es a humanos. Otros países y enfoques notables: algunas jurisdicciones han adoptado posturas particulares. El Reino Unido, curiosamente, la ley británica incluye una disposición para obras generadas por computadora. ¿Oyeron eso? La ley británica incluye una disposición para obras generadas por computadora. En el Reino Unido, si una obra es creada por medios computacionales sin autor humano identificable, la ley atribuye la autoría a la persona que tomó las medidas necesarias para la creación. Esta es una excepción muy notable. Se reconoce un copyright de 50 años sobre dichas obras. Sin embargo, esta figura, pensada originalmente para softwares generativos simples, está siendo reevaluada frente a la IA. Es que cuando la hicieron, la aprobaron, no había esta IA que hay hoy, la IA moderna. Y el Reino Unido está reconsiderando entonces su alcance, muy posiblemente va a cambiar. China y Japón. Estos países han iniciado debates internos en China. Por ejemplo, hubo casos iniciales donde se otorgó protección a artículos escritos por IA en China, argumentando cierta originalidad, pero prevalece la cautela. Japón ha propuesto quizás proteger obras de IA siempre que no dañen a autores humanos, aunque no hay cambios legales firmes aún. En América Latina, fuera de Colombia, la mayoría de países latinoamericanos siguen las normas tradicionales heredadas de Europa. México, por ejemplo, ha discutido proyectos para regular la IA, pero en materia de derechos de autor aún exige autor humano. En la región entonces no se han reportado casos judiciales sobre música de IA, pero sí un creciente interés académico y legislativo en aclarar estos puntos. Sí, también es decir que no todo tiene que ser legislado. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho a través de décadas y décadas en computadores, pues tendría que haber sido legislado. No sé. Y entonces hoy en lo que tenemos una herramienta mejor que el mismo computador tradicional, entonces también debía ser legislado todo lo que hagamos allá. Tal vez no. La conclusión internacional entonces: a nivel global hay consenso en que las obras 100% generadas por la IA no tienen autoría reconocida bajo leyes actuales, quedando en la práctica en dominio público o sin protección. Vamos a los casos prácticos. Uso de música de IA en la práctica. Pasemos de la teoría entonces a ejemplos concretos. ¿Qué ocurre en la práctica cuando se utiliza música generada con IA en plataformas de contenido? Esto es lo que dice nuestra investigación. Abordaremos dos escenarios. Uno, el creador de YouTube, redes que usa música generada por otra persona mediante IA. Lo que yo les digo, entonces yo pongo el listado y llega otro y me lo copia. Esta canción me gustó, la voy a poner a un video mío. ¿Sí? En principio eso no se podría y inmediatamente YouTube, según sus políticas, te bloquearía el video o te lo quitaría, porque últimamente los borra, los elimina él mismo y te llega una notificación diciéndote se ha eliminado su video porque no cumple con las políticas de YouTube. Ese es uno. Y el segundo escenario es alguien que crea música con una herramienta de IA en versión gratuita y la usa para contenidos monetizados. Estos casos ilustran entonces la aplicabilidad de las normas y los posibles riesgos versus también políticas mismas de la IA y quienes facilitan el manejo o herramientas de IA.
Entonces vamos a analizar el caso 1, usar en mi video música de IA creada por otro, ¿sí? Descargándola de YouTube. Imaginemos que entonces encuentro en YouTube una pieza musical interesante que fue generada por IA y publicada por el canal de otra persona. Por ejemplo, el de nosotros, un listado y alguien copia una canción. No se especifican claramente los derechos de uso en la descripción. Y entonces ahí la pregunta, ¿puedo usar esa música en mis videos? Legalmente debemos ser muy cautelosos porque tenemos que preguntarnos, ¿tiene copyright esa música? Y la respuesta más o menos es esta. Si la obra fue generada 100% por IA sin autor humano, cabría argumentar que no está protegida por derechos de autor. Y usted dice, ¿y cómo va a saber uno? O cómo va a saber un juez, por ejemplo, en una disputa que fue 100% generada por IA. Es difícil, complejo. Siguiendo la doctrina vigente de Estados Unidos, Colombia, UE o la Unión Europea y Colombia, entonces en teoría eso lo dejaría en el dominio público, libre para usar. Pero en la práctica no es tan simple. Puede haber algún nivel de creatividad humana, por ejemplo, la persona que la publicó pudo haber editado la composición, lo que yo les venía diciendo, mezclado sonidos o tomado decisiones que le dan originalidad. Si existe aportación humana, el creador original sí tendría derechos de autor sobre su contribución y reutilizar su música sin permiso sería infracción como cualquier otra copia no autorizada. El asunto es que en la práctica, ¿qué haría uno? Tanto YouTube como TikTok establecen que solo debe subir contenido propio o el autorizado. Y en este caso no hay ni una ni otra. Si subes música de otro sin licencia, pues lo normal es que te vas a exponer a reclamaciones o, como te digo, la eliminación del video. YouTube tiene el sistema Content ID que identifica audio con copyright. Aunque una pista generada por IA no esté registrada, el autor original podría haberla inscrito en Content ID o reclamar manualmente. Sí, entonces si yo saqué mi lista de música, le pongo unos nombres y a pesar de que la hice con IA y tengo licencia para comercializarla, que sería lo ideal aquí, no de esas que usas con triales o días gratis o simplemente una promoción solo para conocerla, pues en ese caso entonces puedes registrarla. Y si yo la registro, yo inmediatamente que subo, o sea, la otra persona sube esa canción o esa música, inmediatamente YouTube la va a identificar y te la va a bloquear y te va a decir infringiste las políticas o hay una reclamación de derechos de autor. Eso sería la práctica. O sea que de esa manera sí hay algo de protección, a pesar de que legalmente o por países o de manera administrativa en lo público no aparece una protección. En la plataforma como tal que estás utilizando sí podría haber una protección y en este caso YouTube tendría esa protección. ¿Por qué? Porque ya tú registraste esas canciones con ID, les diste un ID y entonces ya YouTube o TikTok la reconoce, inmediatamente va a bloquear a la persona que se atreva a usarlas. TikTok, entonces hablemos de TikTok, también responde a notificaciones de copyright, si no lo sabían. Si el creador original reporta tu video, la plataforma lo podría retirar. De hecho, TikTok aclara que en una disputa no aceptará como excusa el decir yo soy el dueño de la música. Si no tiene los derechos, el contenido infractor será removido. Y ojo con esto, hay personas que se enriquecen con esto. Toman música, cosas que no les pertenecen, obras, cosas publicadas en internet y van y la registran como si fueran los dueños. ¿Qué pasa en ese caso? Pasa que el que registró es el que tiene el derecho. A la final va a ser así. Y a pesar de que fue creada con IA, hasta en un 100%, pues en YouTube no funcionaría de esa forma. Quien la registró es que tiene el derecho a bloquear. Eso pareciera en la práctica. Si usted tiene otra experiencia distinta o más precisa, bienvenida a los comentarios. Yo lo que les digo, se lo digo porque también hago contenidos en YouTube, como ustedes lo saben, y tengo 2 canales y todo el tiempo estoy trabajando con estos temas y me doy cuenta de las políticas. Tengo que estar actualizándome en ese tema. Entonces, básicamente lo que les voy diciendo es porque tengo la experiencia en eso, ¿sí? Entonces, en resumen, significa que no puedes simplemente asumir que como es de IA, la pueda usar. Por lo menos para YouTube y para TikTok no sería de esa manera, ya que estas plataformas exigen que el usuario sea titular o tenga un permiso.
Por ejemplo, si usted usa música en CapCut, de pronto quienes están viendo este video tienen conocimiento de esto. CapCut es un editor de video y ese CapCut tiene música. Y si usted usa esa música y no está registrado en YouTube como tener derechos para usar esas canciones, inmediatamente te bloquean. Te dice, violaste las políticas. Y muchas veces te van a retirar el video o simplemente te dicen tienen la oportunidad de eliminar el segmento donde va esa música que no es de su propiedad o no tiene autorización. Porque el asunto de copyright es no siempre es que seas el creador, no, que tengas derecho, esa es la otra. ¿Qué pasa si realmente no hay autor? Pues supongamos entonces que la música fue efectivamente generada por IA, estoy leyendo la investigación, sin intervención creativa humana significativa. En estricto derecho, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie podría reclamar copyright válido. Sin embargo, en plataformas el proceso de reclamación no pasa por un juez inicialmente. Si alguien, el uploader, el que está cargando la música originalmente, o primero, presenta una notificación de DMCA afirmando ser el dueño, YouTube usualmente desmonetizará o dará de baja el video reclamado a menos que disputes formalmente. Para disputar tendrías que argumentar que la obra no tiene protección y por tanto no hay infracción, pero tú tampoco vas a tener el juicio, el criterio o la herramienta necesaria precisa para saber si sí fue creada con inteligencia artificial. Esa parte es complejísima y es poco común y podría terminar en tribunales y sin resolverse ni siquiera en tribunales porque la verdad es dificilísimo. La realidad es que muchos creadores evitarán el pleito y la plataforma podría mantener la reclamación a menos que se compruebe lo contrario. En TikTok ocurriría algo similar mediante un sistema de reportes, como ya vimos. Y quienes están en YouTube y son creadores de contenido pueden ratificarlo. Bienvenidos a los comentarios con criterio, con fundamento, con experiencia. Excelentes, bienvenidos. No use música ajena. ¿Para qué? Hay demasiadas herramientas para crear música hoy. Y recuerde que sin el permiso expreso o una clara licencia que lo permita, pues estás perdiendo tu tiempo, tu creación. Lastimosamente tu tiempo tan valioso. Sabemos cómo es de demorado editar contenidos y usted poner una música que no le pertenece, va al fracaso, generalmente. Se perdió el tiempo. Si el otro canal no indicó que la música es libre, continuemos la investigación, no es libre de uso, debemos asumir que todos los derechos están reservados. Ojo con eso. Si el otro canal no indicó que la música es libre de uso, debemos asumir que todos los derechos están reservados. Aprendas en ese principio siempre antes de utilizar lo ajeno y la música ajena, la música lo más delicado en YouTube y en las plataformas en general. No les gusta que usted use esos contenidos de otro y inmediatamente van a tener protección. Entonces, si el otro canal no indicó que la música es libre de uso, asuma usted que todos los derechos de esas músicas o de esos contenidos están reservados y está prohibido su uso. En efectos prácticos, las plataformas y sus algoritmos tratarán esa pista como contenido de otro creador. ¿Y quién va a monetizar? El otro, porque usted no es el dueño. Perdiste tu tiempo. Por tanto, es equivalente a usar cualquier pista sin licencia, riesgo de reclamación, pérdida de monetización, incluso sanciones por copyright en el canal. Siempre es mejor optar por música con licencia abierta, de bibliotecas libres, de regalías o generar tú mismo la música con IA, con un servicio que te otorgue los derechos. Por ejemplo, hay muchas, no sé si muchos, pero sí he visto canales donde ofrecen esa posibilidad de que usted incluso utilice su música para contenidos monetizables. Entonces, pero tiene que haber reconocimiento. Entonces, mientras usted respete eso de la licencia, porque en realidad es licenciar, es lo que hacen los canales, entonces no tendría problema sus contenidos. Pero estamos en el mundo de la inteligencia artificial, donde se puede llegar a muchas cosas que antes eran casi imposibles de lograr por sí mismo si no eras un experto en algo. Entonces, obviamente se necesita hoy el experto en todo, pero porque ni siquiera sabemos si la inteligencia en realidad nos está diciendo la verdad o si ella misma no está infringiendo derechos de autor. Entonces, en esa medida, nosotros nos vamos a poner las pilas, pero por lo menos no hagamos esto, no copiemos y peguemos. No, gastémonos el prompt, la idea, un poquito de cerebro, un poquito de materia gris, métale a eso, que de eso se trata.
Estamos en un mundo muy creativo, en una oportunidad única. La inteligencia artificial nos está llevando mucho más allá. De hecho, no solo lo hace la inteligencia artificial, nos ayuda a ser más creativos porque no quedamos satisfechos con lo que ella nos da de resultado la mayoría de las veces y nosotros vamos mejorándola, mejorando. Ese es usted mismo siendo más creativo y generando más inteligencia, ¿sí? En eso estamos. La inteligencia artificial no es mala como muchos creen que es. No, es malo quien la utiliza de manera mal. Ese es el mal. Vamos a un ejemplo. Un caso sonado fue Heart of My Sleeve. Esto es un tema viral de 2023 donde un creador anónimo usó la IA para imitar las voces de cantantes famosos, Drake y The Weeknd. Mire, ¿para qué vas a copiar a los cantantes famosos? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Qué necesidad hay? Primero, no te van a monetizar. Segundo, te vas a hacer muy famoso, pero por haber transgredido derechos de autor. Tercero, por utilizar imágenes que no son tuyas. ¿Para qué eso? Eso genera mucha bulla, mucho ruido, pero si es eso lo que se necesita, ¿para eso fue la IA? No. Entonces, aunque estas obras que acabo de decir o esta obra generada con IA, las discográficas la denunciaron y fue retirada de plataformas de streaming, este ejemplo difiere en que involucraba la imitación, en este caso imitación de artistas reales, lo cual sumó violaciones de voz e imagen. No hagas eso. Pero demuestra que la industria está vigilando, si usted no se ha dado cuenta, y actuando contra usos no autorizados de contenido musical con IA. Cree lo suyo. Incluso sin involucrar celebridades, mire aquí, hay canales dedicados a AI Music, a la IA musical, que han visto sus obras copiadas y resubidas por otros, generando disputas. Imagínense esta, ya llegamos. En ausencia de claridad legal definitiva, las plataformas tienden a proteger el primer publicador o al reclamante hasta que se muestre lo contrario. Como quien dice, aquí aplicaría entonces la plataforma de YouTube y de TikTok. Primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Quién fue el primero que subió este tema? Usted. Entonces usted es el dueño. Básicamente esa sería la solución más rápida y un poco lógica, ¿no? Conclusión del caso 1, entonces, usar música generada por otra persona sin aclaración de derechos conlleva los mismos riesgos que usar música convencional sin licencia. Aunque en teoría la IA pura no tenga dueño, ni YouTube ni TikTok aceptan, no tiene copyright como justificación si tú no eres el autor original. Para evitar entonces esos problemas, busca autorización del creador original o utiliza alternativas libres que son por montones. Ustedes han visto cuántas herramientas de IA salen a diario. Yo solamente estoy suscrito a una y el listado todos los días es una cosa impresionante. Así que no hay disculpa para no crear tu propio contenido musical, en este caso, y tus propios contenidos. Hay todas las formas, hay todas las herramientas, hay plataformas por doquier, gratis, de pago. Pero me vas a decir, es que normalmente son de pago. Y si yo te voy a decir, sí, tienes la razón. Pero algunas no son tan costosas, algunas son demasiado baratas. Y tendrías tu propia selección musical. ¿Qué mejor que eso? Eso hacemos nosotros, pagamos para que no tengamos problemas de derechos de autor. Vamos al caso 2, crear música con una IA, versión gratuita, y usarla en videos monetizados. O sea, usted va y coge las canciones gratuitas en Suno o en cualquier plataforma y va y las pone en sus videos en el cual está monetizando en YouTube o en TikTok o en cualquier otra plataforma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Seguimos entonces leyendo la investigación. Ahora el escenario es distinto. Yo mismo genero una pieza musical usando una herramienta de IA, por ejemplo Suno, Boomy, Sounddraw, Ava, etcétera, en su modalidad gratuita, y quiero utilizar esa música en mis videos de YouTube, TikTok, Instagram con fines de monetización o distribución. La pregunta, ¿puedo hacerlo legalmente? Pues ya ustedes la responderán. Aquí entran a jugar los términos de uso de herramientas de IA y los derechos que no adquiere el usuario en la versión gratuita. Y ahí vamos al tema de las licencias de las herramientas donde se producen estas músicas. La mayoría de los servicios populares de generación musical con IA diferencian entre planes gratuitos y de pago. Usted siempre va a ver el Premium o el Pro y el gratuito.
En cuanto a derechos de autor también va a cambiar y permisos de uso comercial también. Es vital entonces revisar los términos y condiciones de cada plataforma en general. Con una cuenta gratuita o básica, ¿qué creen que van a poder hacer? Pues la empresa suele retener la titularidad o al menos restringir el uso comercial de las obras generadas. Usted no va a llegar a hacer la canción o va a dar un prompt en esa plataforma, la va a descargar y la va a poner en un video que va a monetizar en TikTok o en YouTube. No, estás mal si haces eso. Y va a afectar tu canal y puede que te lo cierren. No tiene sentido. ¿El usuario puede usarlas a modo personal? Sí. Para yo ir en mi carro, mientras hago gimnasio, todo ese tipo de cosas, bien. Esos son proyectos no monetizados. Pero no para fines comerciales como venta, que usted va a decir, es que yo soy dueño y le vendo estas canciones. ¿Cómo te ocurre? Streaming monetizado. No. Videos con anuncios, o sea, los de YouTube o TikTok o cualquier otra plataforma donde yo estoy monetizando, me están pagando por crear contenido y yo pongo contenidos ajenos. No. Pero distinto pasa con las suscripciones de pago, Pro, Premium. Típicamente el servicio cede, no es que usted, ojo con esto porque estamos hablando de licencias, el servicio cede al usuario los derechos plenos de explotación comercial de las canciones generadas durante la suscripción. Es decir, si usted no lo entiende, el usuario pasa a ser el dueño o licenciatario exclusivo del track, de la canción, para poder publicarlo, monetizarlo o registrarlo. Vuelvo y les digo, tienes que haber tenido un pago Pro o Premium y estar dentro de él para que cuando generes esa canción hecha con inteligencia artificial puedas hacerla monetizable, comercializable y puedes registrarla como si fuera tuya. Vamos al ejemplo con Suno, SUNO, modelo básico versus Pro. En Suno AI, si no lo saben, es una herramienta que permite generar música y voces mediante IA, que es la que estamos trabajando en estos días en mis dos canales, y hemos sacado listaditos para que la gente estudie, se concentre, vaya trabajando, nosotros mismos también ambientar, sirve incluso para un almacén. Si usted lo va a poner en almacén, nosotros no ponemos problema por ese tipo de pendejadas, pero sí a la hora en que van a utilizar la música y se la van a comercializar, porque es de nosotros, para eso pagamos, para crearla, para eso suscribimos estos planes Pro o Premium. Etiquetado de contenido AI. En abril de 2023, TikTok, según esta investigación, actualizó sus políticas para requerir que el contenido generado o alterado significativamente por IA sea etiquetado como tal, sobre todo si representa personas o escenas realistas. Esto aplica más a videos, imágenes y deepfakes, pero también menciona audio. Si, por ejemplo, posteas un video donde suena una voz generada por IA imitando a un cantante, deberías añadir en la descripción o usando una etiqueta que es contenido AI. Aquí lo más importante en YouTube, en TikTok, en cualquier plataforma es sé honesto, di qué estás haciendo, di que estás usando una imagen que parece realista pero que en realidad no es real. Ese tipo de cosas y de conductas siempre la exige YouTube y TikTok también. Y si usted lo hace no va a tener problema. Sea honesto, es lo que le dice a estas plataformas a las personas. TikTok incluso agrega automáticamente la etiqueta AI Generated, en algunos casos como cuando utiliza efectos internos de TikTok que emplean IA. Para música puramente instrumental generada por IA, la política no es tan clara si requiere etiqueta, posiblemente no, a menos que sea confundible con una obra ya existente de esas famosas. En cualquier caso, la transparencia es recomendada para que la comunidad sepa que es una creación de IA. Esto es un aspecto más ético que legal, pero TikTok lo está incentivando y también vemos que YouTube está en el mismo sentido. Restricciones musicales en TikTok. Cabe anotar que TikTok restringe el uso entonces de música con ciertos contextos. Por ejemplo, los perfiles de empresa no pueden usar cualquier sonido de la biblioteca general como hacen cualquiera de estos que salen a bailar. Solo un conjunto de sonidos comerciales libres. Si un negocio intenta usar música generada por IA pensando que así evita pagar licencias, tendrá que asegurarse que la música es libre de derechos o propia. De lo contrario, sigue aplicando la normativa general de copyright. Permiten la música generada con IA siempre que quien la suba tenga los derechos necesarios y cumpla las reglas generales. Ninguna plataforma otorga su estatus especial a la música por ser de IA.
La tratan igual que cualquier otro contenido en términos de copyright, ya vimos. La responsabilidad recae en el usuario creador, asegurar que su contenido cumple con las normas y no infringe derechos. Eso sí, ambas están desarrollando herramientas y guías para abordar los desafíos únicos de la IA, como identificación de voces sintéticas en YouTube o etiquetado de deepfakes en TikTok. Para los creadores, la mejor práctica, vuelvo y repito por último, para los creadores, la mejor práctica es actuar con transparencia y precaución, usar música de IA sobre la cual tengan licencia o certeza de su uso libre y etiquetar o explicar cuando se trate de contenido AI para evitar malentendidos o violaciones de políticas comunitarias. Y hasta aquí este video. Y si tienen alguna duda jurídica relacionada con esto, ahí estoy yo, está mi grupo, mi nombre es Alex Valencia, si no lo saben. Tengo un canal donde tengo bastantes seguidores, que es Derecho y Política. Básicamente me lo ha secuestrado la política, la mayoría se volvió política. Entonces vengo aquí a mi canal de Leyes más Negocios a tratar de rescatarlo y manejar los temas que son netamente entre leyes y negocios o simplemente leyes. Por ejemplo, aquí cabe muchísima gente, empresas, incursionadores en el tema de creación de contenidos, youtubers, tiktokers, que muchas veces no tienen idea de toda la parte jurídica que viene desde Estados Unidos, que pasa por la Unión Europea y que termina en Colombia u otro país de Latinoamérica. Y estas leyes que le acabo de decir y estas políticas, pues mire que YouTube no está en ningún país en especial, diríamos que en Estados Unidos, pero toda la gente tiene que cumplir la política como si estuviera en ese lugar. Y no es el lugar, es la plataforma. Básicamente es como tener un país o una regulación a efecto similar a un país, pero en ese mundo o ese universo llamado YouTube y en ese universo llamado TikTok, las políticas cambian. Cuando llegamos a las plataformas, las políticas y las leyes se ajustan, pero también hay normas especiales que nos toca cumplir, pero para esa plataforma y no importa en el país que estemos. Entonces, ahí están los datos. Es lo más importante, ahí está el estudio y cualquier anotación que quieran hacer en este video o actualización, bienvenido sea. Esto es solo abrir la discusión y plantear los problemas que vivimos a diario en la inteligencia artificial, en este caso la música creada con inteligencia artificial. Y nos vemos en una próxima. Suscríbanse, denle like, compartan estos contenidos que son de verdad de mucha importancia. Hasta una próxima, saludos.